Buenas tardes, mi nombre es Isabel Ocampo. Junto con mi equipo de trabajo vamos a hablar sobre el EVA, que es el valor económico agregado, y sobre el valor de mercado agregado. De igual manera se va a explicar un caso práctico donde se evidencia pues, el cálculo de estos dos conceptos. En cuanto al valor de mercado agregado, es el valor presente del EVA descontado de cada año de vida de la empresa. También se entiende como el spread o margen entre el valor de mercado de una compañía y el monto de su capital invertido. El valor de mercado agregado es una medida acumulativa del desempeño corporativo y su maximización debe ser el objetivo principal de la gerencia para la creación de valor. El MBA refleja cómo han sido exitosas las inversiones de capital en el pasado y qué tan exitosas serán en el futuro. Esto se calcula a partir del precio de mercado de las acciones, entendiéndose como precio de mercado, las perspectivas del futuro referentes a la capacidad de la empresa para generar valor. Por este motivo se recomienda utilizar el EVA en conjunto con el MBA, ya que el primero se concentra en la creación de valor del año, pero se olvida como de la parte de valor creado en el año que se materializa las utilidades. Mientras que el segundo sí considera todo el valor de la empresa que ha creado, aunque una parte de este se materializará en forma de utilidades futuras de la empresa. Hay otra diferencia entre el EVA y el MBA, y es que el primero se calcula sin considerar las utilidades extraordinarias, en cambio el MBA aumenta cuando la empresa obtiene utilidades extraordinarias positivas y disminuye cuando se producen pérdidas extraordinarias. Teniendo en cuenta la siguiente fórmula, el MBA es igual pues al valor de mercado de las acciones de la empresa menos el valor del aporte inicial de los accionistas. Este valor de mercado de las acciones es la cotización de las mismas en bolsa. Para empresas pues, que no coticen en bolsa, el principal inconveniente del MBA es que no puede calcularse a menos que se reciban ofertas de compra de la empresa. De todas maneras, estas ofertas no tienen la misma solidez que las que provienen de un mercado organizado como es la bolsa de valores. Bueno, esta fue como mi pequeña exposición. Muchas gracias. El valor económico agregado, más conocido como EVA, es una herramienta financiera que permite medir la creación o la destrucción de valor que se genera en una empresa a partir del desarrollo de su actividad operacional o su objeto social. Este proceso considera todos los factores que inciden en la productividad de la empresa. Cuando el EVA es positivo, se está generando rentabilidad o riqueza, y cuando es negativo, se está desmejorando. La fórmula para hallar el EVA es igual EVA igual rendimiento del capital invertido menos el costo de capital promedio ponderado. En la fórmula se advierte que una empresa agrega valor, o sea, que tiene un valor económico agregado positivo. Si el rendimiento sobre el capital invertido es mayor que el costo promedio ponderado de capital, y en caso contrario, las nuevas inversiones en capital de operación aminorarán su valor. En síntesis, el EVA aporta elementos para que los accionistas, inversionistas, entidades de crédito y personas en general puedan realizar un proceso de toma de decisiones con un enfoque de crecimiento en la situación financiera. El valor económico agregado, más conocido como EVA, es una herramienta financiera que permite medir la creación o la destrucción de valor que se genera en una empresa a partir del desarrollo de su actividad operacional o su objeto social. Este proceso considera todos los factores que inciden en la productividad de la empresa. Cuando el EVA es positivo, se está generando rentabilidad o riqueza, y cuando es negativo, se está desmejorando. La fórmula para hallar el EVA es igual EVA igual rendimiento del capital invertido menos el costo de capital promedio ponderado. En la fórmula se advierte que una empresa agrega valor, o sea, que tiene un valor económico agregado positivo. Si el rendimiento sobre el capital invertido es mayor que el costo promedio ponderado de capital, y en caso contrario, las nuevas inversiones en capital de operación aminorarán su valor.
En síntesis, el EVA aporta elementos para que los accionistas, inversionistas, entidades de crédito y personas en general puedan realizar un proceso de toma de decisiones con un enfoque de crecimiento en la situación financiera. Un ejemplo de EVA: cuando una persona invierte en un activo determinado, le pide una rentabilidad. Si invierte en activos sin riesgo, más conocido como deuda del Estado, exige la tasa libre de riesgo, suponga un 9%. Si invierte en activos con riesgo, por ejemplo, que es en acciones de una empresa, exigirá una prima de riesgo por encima de la tasa libre de riesgo. Dependiendo del riesgo concreto de la empresa en particular, por ejemplo, un 4%, así pues, la rentabilidad exigirá por la compra de las acciones sería de un 13%, es decir, si invierte 100, exigirá 113 al cabo de un año. Si la empresa invierte ese dinero en proyectos que han generado al finalizar el año 113, no ha creado ningún valor por encima de lo esperado y exigido. Si la empresa consigue 116, entonces la empresa ha creado 3 pesos de valor por encima del valor exigido por el inversor. Si consigue 110, entonces ha dado al accionista 3 pesos menos de lo que exigía, a pesar de haber obtenido una renta mayor al RF, y ha destruido valor para el accionista, ya que éste habría podido conseguir los mismos 110 invirtiendo en un activo diferente con un riesgo menor. Es decir, dado el riesgo que ha corrido, debería haber obtenido para compensarlo 113 pesos. Bueno, yo les voy a explicar acá en un corto ejemplo cómo se hace el cálculo del indicador EVA que corresponde al valor agregado al mercado. Este indicador está compuesto por la utilidad operacional después de impuestos menos el costo del capital por el capital. Para hacer este ejercicio tenemos un pequeño ejemplo de una empresa X donde tiene una utilidad operacional después de impuesto de 5 millones de pesos. Tenemos un costo de capital del 12% y tenemos un capital de 20 millones. Entonces primero despejamos la incógnita que nos presenta el costo del capital por el capital, que equivale al 12% por los 20 millones, que nos da un valor de 2.400.000. Entonces, teniendo así la utilidad operacional correspondiente a 5 millones menos los 2.400.000 que acabamos de despejar, esto nos da un valor de la EVA de 2.600.000. ¿Qué nos indica esto? Que la EVA es el verdadero ejercicio económico de una empresa. Bueno, ahora les voy a mostrar también un corto ejemplo de cómo se hace el cálculo del valor agregado del mercado correspondiente a la sigla MVA. Para este valor debemos tener claridad del valor del mercado de las acciones menos el capital aportado por los socios. Aquí vamos a hacer un ejercicio que se hizo en la vida real con la empresa Coca-Cola hace algunos años, donde se obtuvo que el valor del mercado de las acciones correspondía a 123.000 millones de pesos menos 14.1 mil millones correspondientes al capital aportado por los socios, donde nos indicó 108.9 mil millones de pesos como resultado del valor agregado del mercado. ¿Esto qué nos muestra? Que se tiene un buen ejercicio eficiente de los directivos donde permite que se reflejen estos beneficios a favor de los accionistas.